Ya. ¿Siendo el 22? No. Buenas tardes. ¿Es con este? Sí, porque escucho. Buenas tardes. Nos hacemos un favor y nos hacemos todos más cerquita. Hacemos un poco de comunidad. Y como somos pocos y no está haciendo calor, entonces es más fácil la comunicación. ¿Vale? Gracias a Ismael por el video, por la imagen de Teresita, que está muy linda. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar del tema que más me gusta hablar. Y no es una charla, una conferencia, sino un testimonio. Primero quiero decirles que hace 20 años, un 1 de agosto del año 2000, llegó a Colombia, trajimos los carmelitas descalzos, la reliquia de Santa Teresita. No sé cuántos de ustedes participaron en ese evento. Ninguno, ¿no? Bien, el sábado 14 de agosto viajábamos desde Buenaventura a Palmira. Y un sábado 14 de agosto tuvimos la reliquia de Santa Teresita en la catedral y aquí en este templo. Y de aquí salimos al otro día para Buga. Todo lo concerniente a esa misión de paz de Teresita quedó consignado en este texto en el que está el itinerario y las principales notas de ese viaje. Bien, entonces estamos como en unos 20 años, ¿no? 20 años larguitos de esa presencia, que era un cofre muy lindo, de madera de Brasil, donde venía una parte del pie izquierdo de Teresita. Y entonces recorrimos más de 8.000 kilómetros por Colombia, ¿no? De Bogotá a Tumaco, de Tumaco a Sibundoy, de Sibundoy a Popayán, de Popayán a Cali, de Cali a Buenaventura, de Buenaventura a Palmira, de Palmira a Buga, de Buga a La Victoria, de La Victoria a Armenia, y dimos la vuelta y llegamos hasta Quibdó, y de Quibdó a la costa Caribe, y de la costa Caribe viajamos a Arauca, y de Arauca entramos por el oriente colombiano. Y entonces estuvo presente 49 días en Colombia. Y se llevaron las reliquias el 18 de septiembre de ese año. Entonces hay como un aroma de la presencia de Teresita, ¿verdad? En estos 20 años. El segundo elemento de este compartir, de este testimonio, es muy personal. Yo puedo decirles que hace 60 años ella es mi directora espiritual. Cuando tenía 17 años tuve la oportunidad de que un compañero que era un jugador de fútbol de la selección de Costa Rica, y que yo veía que después de jugar fútbol se iba a la capilla, yo ¿qué se hacía? Me encontré que él a la 1 de la tarde leía Historia de un alma, ese librito del que habló el video de 56, 57 páginas, que Teresita no escribió para que fuera un libro, sino unos cuadernitos, ¿cierto?, que se conocen como los manuscritos A, B y C. Pero bueno, entonces yo le dije, ¿qué haces? Y él me dijo, leo Historia de un alma. Yo no había oído hablar de eso. Y me dijo, ¿quieres que lo leamos todos los días? Y entonces fue un compañero y él me regaló las obras completas de Santa Teresita, que yo todavía llevo igualito a como él me las regaló. Y a ese libro debo realmente mi vocación de carmelita, ¿no? Porque dentro de mi proceso vocacional, ella siempre estuvo ahí. De manera que yo conocí primero a Santa Teresita del Niño Jesús y ya conocí a Teresa
de Ávila, de Jesús y a Juan de la Cruz por la literatura, pero a ella siempre la tuve allí y puedo decir con toda tranquilidad que toda mi fidelidad al proceso vocacional como religioso y como sacerdote ha sido ciertamente ella un ángel. Siempre, no hay día en mi vida en que yo no tenga que ver una estampa, se cae una pétalo, alguien me pregunta, sí, toda la vida ha aparecido Teresita. Y este año que yo no esperaba que iba a tener unas palabritas sobre ella, pues me regalan la oportunidad de hablar, de compartir con ustedes. Lo segundo que quiero decirles es que son 3 años de celebraciones, 2023, 24 y 25, muerte, beatificación y canonización, 150 años. Entonces son como 3 años de aniversario. ¿Se está escuchando bien? Entonces estamos como en un momento muy denso, digamos. Pero hay otro acontecimiento que ha pasado desapercibido. Me parece a mí, como suele suceder en la iglesia, ¿no? Y es que ustedes saben que el Papa Francisco, que ya lleva 10 años de servicio pastoral, pues ha sido también un gran enamorado de Santa Teresita. Él lleva su maletincito negro, lleva un texto de historia de un alma. Y se cuenta que en su apartamentico siempre hay una imagen de ella, y por lo menos se sabe, porque eso lo conozco por un testimonio de alguien que vivió muy cerca de él en Buenos Aires, que tenía siempre unas rosas blancas. Entonces él tiene un gran amor a Teresita del Niño Jesús. Y yo esperaba que él hiciera esto, pero el año pasado nos sorprendió a la iglesia, pero como tantas cosas ocurren que dejamos pasar, y escribió una cartica que es esta, que les recomiendo la compren en las Paulinas. Si las hermanas están aquí, las Paulinas me deberían dar como algún rédito por la propaganda, pero esto no vale nada, por favor. Este folletico se llama Sé la confianza, es la confianza. Y el 15 de octubre del año pasado, es decir, vamos a cumplir la semana, el próximo, dentro de 15 días, hace un año él sorprendió a la iglesia con este texto que yo se lo recomiendo. Yo no soy un especialista, sino un lector, y yo no he encontrado una presentación con mayor profundidad, sencillez y síntesis de la doctrina de Teresita que este texto del Papa Francisco. De manera que se lo recomiendo porque les va a ayudar muchísimo en la comprensión de lo que se llama pues, la doctrina de la santa más joven de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz. Este texto se titula en francés C'est la confiance, es decir, es la confianza, porque empieza con esta frase. Por favor, que la vamos a grabar, que es importantísima como síntesis. C'est la confianza, la confianza y nada más que la confianza pueden conducirnos al amor. Esa es la síntesis. Y allí entonces vamos a entrar al tema que yo quiero compartir con ustedes como una meditación, porque es un retiro espiritual, unas horitas de espacio. Entonces cortamos un poquitico esta introducción. Por favor, hacen lo que los grupitos que han estado conmigo, bueno, ya no hay nadie que haya estado conmigo, pero en las Eucaristías de los domingos sí, juntan las manos y desean a la altura del corazón. Cerramos los ojos, juntamos las manos y nos quedamos un poco en silencio, nos aquietamos más allá del ruido externo y de todo lo que traemos en nuestro corazón. Un segundito de pausa que yo llamo contemplativa.
Bien, no más porque el tiempo es muy cortico. Entonces ya tienen eso. La otra cosa que yo quiero decirles es que vamos a mirar solo un texto, ¿sí? Y yo les voy a compartir, hacerles un eco hasta donde se pueda en estos 20 minuticos que tenemos. Porque yo les voy a decir una cosa, casi todos buscamos quien nos ayude en la vida espiritual. Y no la podemos reducir a misa, que es lo máximo, la Eucaristía, o a la confesión rapidita ahí, Padre, me confiesa, sino a una necesidad de cultivar nuestra interioridad. Así como cultivamos nuestra físico y ojalá lo cuidáramos más, o cuidamos nuestra inteligencia estudiando, leyendo, o también debemos cultivar la interioridad. Santa Teresita es la mejor discípula de uno de los grandes maestros de la vida en el espíritu, San Juan de la Cruz, compañero de Santa Teresa de Jesús, y él tiene unos versitos que dicen así, se llama la suma de la perfección, es decir, como la síntesis. Él dice, olvido de lo criado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esos versitos son una... Para mí, la vida interior o lo que llamamos vida espiritual fundamentalmente es eso, atención a lo interior. ¿Qué pasa por dentro? ¿Vale? Y muchas veces para entender eso que como Dios ocurre, acontece en nuestra interioridad, sí que es necesario tener a alguien con quien compartir, pero no es fácil encontrar. Pero es porque nosotros no sabemos, porque tendríamos un director espiritual a la distancia de la mano, teniendo historia de un alma en el nocherito, en la mesita de noche. Y no se trata de hacer grandes estudios, sino de abrir el texto, leer despacio y lo que llaman los místicos y los maestros en el espíritu, rumiar las palabras. Rumiar las palabras es que, ¿cuál es el animal que rumia? La vaca, que tiene 4 estómagos, panza, bonete, librillo y cuajada. Es decir, que un bocado de pasto, ella la lleva al animalito y lo pasa por 4 estómagos, y por eso es que es tan sabrosita la leche, no la deslatosada, ¿no? Sino la leche de vaca. Y entonces, es decir, tiene sabor. Y así con la meditación, entonces uno toma un texto, lee un poquito y lo lleva y lo interioriza y lo interioriza. Y entonces, sin darse cuenta, está teniendo una gran ayuda espiritual. Bueno, entonces, el texto que vamos a tratar es un texto que pertenece al segundo cuadernito que escribió Santa Teresita, que se conoce como el manuscrito B, y que tiene una historia muy bonita. Santa Teresita en el año 1896, en septiembre, hizo un retiro espiritual en el convento. Y una de sus hermanas de comunidad, que también era hermana de sangre, María del Sagrado Corazón, que también era su madrina de bautismo, la observaba. Mujer que no mira no es mujer, ¿no? Y si es monja, más. Entonces observaba y observaba y le preguntó, y le dijo que le compartiera los secretos de Jesús con ella. Y Teresita le escribe una carta a su hermana, que es la base del capítulo 9 de este librito. Miren, yo no les digo que lo compren, yo les digo que se lo regalen a ustedes mismos. Me voy a regalar algo a mí mismo. Ese librito es un director espiritual que no necesita citas, ni que les va a cobrar nada. Si ustedes toman ese librito, y de ese librito que tiene 11 capítulos, nada,
El capítulo 9 se llama el manuscrito B. Esa es la cartica que ella le escribió a su hermana María del Sagrado Corazón, contándole lo que pasaba por su alma, los secretos. Tengo que solo ese capítulo era suficiente para que la Iglesia declarara a Teresita doctora de la Iglesia. ¿Cómo le parece? Es tan denso. Entonces, cuando ustedes se regalen el librito, que se lo van a regalar, ¿cierto? Posible que sean tan tacaños que no puedan comprar este librito. Entonces, van a saber que es la carta a María del Sagrado Corazón. Les ruego que empiecen no por el capítulo primero, sino por el capítulo, ese capítulo, y lo rumien como yo les he propuesto. Ustedes dirán, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Yo por qué no sabía esto? Le advierto que yo lo leo y digo, ve, no había caído en cuenta de esto. Entonces, de ese capítulo, esta tarde, para no hacer más introducción, vamos a hacer una meditación sobre una de las parábolas que usa Teresita. Y en ese capítulo, entonces, vamos a tener la parábola del pajarillo. Como ustedes van a tener el texto, entonces yo me voy a sentar y yo voy a seguirlo. Quizá no literalmente como aparece allí, entonces yo les voy haciendo unas pequeñas referencias. ¿A qué responde esto? Miren, digámonos la verdad. ¿Se nos habla de santidad? Más bien poco. Se nos habla de cumplimiento, de leyes, se nos adoctrina y se nos ha llenado la vida cristiana de rezos y rezos y rezos. Bueno, así también se llega al cielo, pero hay una forma de llegar al cielo como gustándolo antes, que es como cultivando la interioridad. Entonces, ¿qué pasa con lo de la santidad? Yo tengo 3 expresiones que he usado un poquitico en muchas partes. Primero, es necesaria la santidad, es necesaria. No para monjas o curas o beatos o beatas, sino para todo cristiano. Sean perfectos, sean santos, sean misericordiosos, como el Padre Celestial es perfecto, santo y misericordioso. Y somos hijitos e hijitas de tal Padre. Entonces esto no es una opción, es necesaria la santidad. Uno no se puede contentar con la mediocridad. Ese es el gran pecado, ser mediocres. Segundo, para no andar más, es urgente, porque el mundo está absolutamente desconcertado ante tanta cosa maluca, torcida, sucia, fea. Yo suelo decir ante ciertas cosas, uy, qué asco. Ese crimen, qué asco. Esa mentira, qué asco. Y tanta cosa que uno dice. Es decir, es una humanidad que ha perdido el buen gusto. Y es torpe, ordinaria, sucia, y nosotros no nos merecemos algo distinto. Entonces es urgente. Pero lo que Teresita nos va a recordar es que es posible, porque muchas veces nos han presentado la santidad de tal manera que nos parece absolutamente inalcanzable. Y nos han condenado. Yo no estoy contra las personas de baja estatura, pero voy a decirlo. Nos han condenado a ser enanos y enanas en la vida espiritual. A no crecer y a lo mismo. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la oferta que ella hace, es decirnos, ser santo es posible. Y no solamente para algunos, sino para todos. Eso es lo que quiere ilustrar esta parábola. Bueno, me voy a sentar porque si no, no salgo, y la idea es que ustedes se enamoren del texto, ¿vale? Entonces, ya comprendemos, está en el capítulo 9, ¿verdad? Y se trata de una parábola. Y entonces Teresita dice, empieza, atención a esto que yo le doy mucho énfasis, es una exclamación. Exclamar es asombrarse, es decir, cuando uno sale de lo de siempre.
Uno dice, oh, qué bello, qué inteligente, oh, lo que nos saca del ordinario, oh, la exclamación del ser humano asombrado, oh Jesús, eso es una exclamación. Jesús, hay que pronunciar ese nombre más. Hay que rezar menos y orar más. Es decir, hay que ponerle a cada palabra la mente y el corazón. Oh Jesús, mi primer y único amigo. Ojo, lo pone de primero y el único y amigo. Yo no lo llamo siervo, dice él, sino amigo. Y llamar a Jesús amigo, eso ya significa que ella está, ¿sí están siguiendo el texto? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ahí está así? ¿O no? Mi primer y único amigo, a quien yo amo. Lo principal es eso, ¿no? Fíjense que ella ya hace un acto de es una declaración de amor. Entonces no se pongamos a decir, ay, ¿será que yo soy digno? ¿Será que no? No, no. ¿Usted siente que lo ama? Pues, ¿qué importa? Ámelo. A veces a uno le dicen, ¿usted cómo está enamorado de fulana o de fulana? Ah, porque yo le veo lo que otros no le ven, ¿sí o no? Yo siento lo que otros no le sienten. La vida espiritual es una experiencia de enamoramiento, de darse en amor. Ojo, cada palabrita. Yo sé que el hermano se va a quedar con todas las diapositivas porque no vamos a pasar de la primera o la segunda. Pero lo que yo quiero es que nosotros quedemos engolosinados. Oh, mi primer y único amigo. Y dice, mi único, el único a quien yo amo. Y ese único va con mayúscula, está en el texto de Teresita, único. Es decir, que ciertamente ese Jesús es un Dios exigente y celoso, exclusivista, pero que me exige el único. Y entonces yo te tengo que decir, ¿será el único? Dime qué misterio es este. He aquí el problema. Porque cuando nosotros que hablamos de misterio, creemos que se trata de una cosa que no entendemos, pero es sobre todo algo que no experimentamos, que no hemos experimentado suficientemente. ¿Qué misterio es que yo, criaturita, pueda amar a Jesús, que es el único, el absoluto, el Salvador, y le podemos poner todos los títulos? Pero ya cuando tú sientes en el corazón algo que se llama amor, y no hay dos amores iguales, eso ya es un misterio. Y la única forma de comprenderlo, el amor, es amando. Si Dios pone en mi corazón el deseo de amarlo o la expresión del amor, ya estoy en el camino. Y esto no es para monjitas. Ustedes no se imaginan cuando uno va al ICIE, cuando entra al archivo de lo que se ha recibido durante todo este siglo allá, uno se queda asombrado que ya en los primeros 20 años después de la muerte de Teresita, habían millares de cartas. Después de haber publicado la historia de un alma, a los poquitos años de ella morir, ya el libro estaba de mano en mano, y eran intelectuales, era gente sencilla, eran los soldados en la Segunda Guerra Mundial, todo mundo enamorado de esto. Es que el amor es misteriosamente divino y misteriosamente humano. ¿Por qué no reservas estas aspiraciones tan inmensas para las almas grandes, para las águilas que se ciernen en las alturas? Porque es que nosotros solemos creer que somos demasiado mezquinos, pobres, miserables, y nos damos látigo, y sobre todo últimamente hay una espiritualidad que nos hace sino insistir en nuestra incapacidad, en nuestro pecado, en nuestra indignidad. Y entonces eso de ser santo es absolutamente desproporcionado. Y Teresita estaba en un ambiente muy semejante. La iglesia de ella era una iglesia demasiado centrada en la exigencia.
en el castigo, en la ley, en la norma. Y entonces la santidad era solamente para supermujeres o superhombres. Y ella se hace esta pregunta con esta valentía. ¿Por qué? ¿Por qué me pones en mi corazón eso? Yo me considero, y aquí viene la imagen, yo me considero el débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo del águila los ojos y el corazón. Pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. ¿Ven ustedes? Esto parte de una parábola que andaba por ahí siempre, ¿no? De un águila que tiene un vuelo muy elevado y un pajarito que le envidia. Y entonces habla con él, le dice el águila, ¿por qué no volamos? Y el pajarito le dice, pero ¿cómo puedo volar si yo no tengo sino unas débiles alas? Y el águila le dice, sí, y si yo te agarro, y si yo te tomo conmigo, y si tú elevas conmigo el vuelo. El pajarito le creyó, confió en el águila llega y la toma, pero no para destrozarla, sino para acompañarla en el vuelo. Y se eleva, y entonces el pajarito tiene la experiencia de lo que es volar muy alto y de los horizontes infinitos. De esa parábola, Teresita entonces, no sé si la habrá oído, ella tiene esa comparación, yo soy un pajarito. Y cuando ella usa esos términos diminutivos, no es el amaneramiento de una muchachita, sino la comprensión a profundidad de la fragilidad y de la debilidad. Pero ella no se va a quedar en eso. Ella dice, pero yo, extrema pequeñez. ¿Cuál de nosotros no ha sentido esa extrema pequeñez? Esa debilidad cuando uno dice, pero ¿cómo así? Pero ahí está el asunto. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos. Ella es un pajarito, pero tiene del águila dos cosas: la mirada, los ojos y el corazón. Es decir, tener una visión amplia. No vivir así como tan chatamente a lo del día, nomás hacia lo pequeñito, a lo que tengo al frente. Tener una visión amplia y un corazón inmenso. Eso es lo que posibilita poder volar. Entonces aquí ya Teresita coloca con mucho realismo. Soy un pajarillo, pero del águila que vuela tengo los ojos y el corazón. Pedirle al Señor eso: Señor, dame una visión, una mirada más profunda, una mirada de mayor alcance, que no me contente con tan poquita visión, con que vivo tropezando. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos, quisiera imitar a sus hermanas las águilas, a las que ve elevarse hacia el foco divino de la Santísima Trinidad. Ya nos habla para ella quién es el sol. Pero, ay, dice en una exclamación, lo más que puede es alzar sus alitas, pero eso de volar no está en su modesto poder. Pero lo que quiere es volar. Lo que hay que cultivar es el deseo de volar. Yo esta mañana hablaba con alguien en una consulta y yo decía, pero ¿por qué está tan enredado en esa tontería? Por favor, abra el corazón. ¿Qué cometí? ¿Y qué importa? A veces nosotros creemos que somos superhéroes y entonces nos parece que nuestros pecados son absolutamente grandiosos y parece, es que yo con esta miseria que tengo, Dios no importa. Aquí dice una cosa: hay que empezar por cultivar grandes deseos. No les dé miedo desear lo mejor, desear la santidad, desear la verdad, tener grandes deseos, decía Santa Teresa de Jesús.
Por favor, ese pajarito sabe que está limitado, pero no es verdad que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido deseos de cosas inmensas, de cosas grandiosas, de poder hacer. ¿Y por qué no lo intentamos? Y en el camino espiritual eso es claro. Y dice ella esta pregunta porque esa es la pedagogía. ¿Qué será de él, del pajarito? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? Yo veo a muchos cristianos hoy totalmente acoquinados en la palabra, completamente desanimados, cumpliendo la tareita del mandamiento, porque no pueden nada, porque siempre están diciendo pobrecito de yo, pobrecita de mí, y dele con lo mismo. No nos cansamos de esa telenovela tan lacrimosa. ¿No nos cansamos de esa telenovela tan llena de víctimas? ¿No podríamos nosotros levantar el vuelo? Y entonces, no. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena? No, dice Teresita. El pajarillo ni siquiera se desconsolará. Ojo que a veces ese desánimo y esa angustia son signo de que estamos poniendo toda la fuerza solo en nosotros. ¿Qué tanto quejarse? Creo que hasta tanto arrepentimiento es morboso. Ay, es que me duele y soy tan mala y tan mala. Pues si está tan mala, púdrase. Y Dios no quiere eso. No quiere eso. Entonces dice, con andar, ¿cómo es que dice? Con audaz. Esta expresión me parece importantísima. Miren, es la conciencia de su pequeñez, pero ella dice, con audaz abandono, quiero seguir con la mirada fija en el divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento, ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegaran a ocultar el astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar. Sabe que más allá de las nubes, su sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. Bueno, yo sé que ya se ha ido el tiempo, pero eso es una muestra de lo que tiene este texto, ¿correcto? Eso nos abre horizontes, hace que se nos limpie como la mirada y que el corazón crezca. ¿Cuál es el mensaje de Teresita? El mensaje de Teresita es que la santidad es posible para nosotros y que nosotros, más allá de nuestra normal limitación de criaturas, tenemos un corazón inmenso y Dios nos ha dado la capacidad de mirar más allá, de tener un horizonte más amplio. Bien, yo me quedaría contento con que solo les entrara la curiosidad, ¿vale? Entonces, yo no les digo que compren Historia de un alma, yo les digo que se lo regalen. Yo les digo que hagan un ejercicio de lectura, yo les digo que vayan al capítulo 9, yo les digo que sientan que ustedes, puede ser que no las declaremos o los declaremos santo porque eso es muy costoso, pero se darán el gusto de que la vida no sea tan ordinaria, tan miope, y que el corazón no sea tan mezquino. Vamos a por lo menos este ratico, que tengo 15 minutos más. No, ¿sí? Ah, bueno, entonces, si a mí me dan un pedacito, bueno, entonces volvamos, ¿vale? A mí me preocupa por ustedes. Y a mí me gusta que no queden saciados, sino con hambre. Entonces, volvamos al texto. Me parece muy bello. Esto no piensen que es un romanticismo. Si hay alguien realista que tenga los ojos bien puestos sobre su ser de mujer, es una niña, era de una sensibilidad casi enfermiza, era súper mimada, estaba en un convento de clausura, perdió a su mamá siendo muy pequeña, adoraba a su papá y su papá terminó enfermo
un poquitico de la cabeza, quizá era un Alzheimer, sus hermanas se fueron para el convento. Bueno, ellas no crean que era un caminito así como lleno de rosas. Entonces ella dice, es cierto que a veces el corazón del pajarito se ve embestido por la tormenta. ¿Quién no? Y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo rodean. Solemos decir, qué cielo tan nublado el que me toca atravesar. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. Ella habla de pajarito, habla de pequeña criatura, habla siempre como en pequeño, pero no es por amaneramiento, es porque tiene una mirada profundamente realista, porque es que la criatura siempre es eso, somos eso, limitación, esa palabra que está tan gastada, la vulnerabilidad y todas esas cosas. Y dice así, sí, soy pobre y un débil ser, ¿y qué? Esa es la palabra, ¿y qué? Porque no puede ser la excusa. Qué dicha para él seguir allí. A mí me encanta eso de seguir allí, porque nosotros en la búsqueda siempre andamos por ahí como soperiando por aquí, ¿cierto? En una parte y en otra, y aquí salió un predicador, y en tal parroquia hay tal cosa, y en tal red dijeron tal cosa, y ahora sí que hay curiosidad, hay infantilismo espiritual y consumismo de chatarra de moda. No, menos y más profundo. Cuando viene un problema no salga corriendo, cuando las nubes sean muy oscuras. Qué dicha para el pajarito seguir allí. Quédate allí, aquíétate, atiende, escúchate, escucha. A pesar de todo, mirando fijamente a la luz invisible que se oculta a su fe. Hay momentos en que todo es oscuro, no salgas corriendo, no te asustes, no te angusties. Quizá ese es el momento mejor. Quédate quietecita, quédate quietecito. Deja de andar buscando que se te resuelva todo. Espera, aquíétate, allí donde parece más difícil. Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pajarillo, ya que éste no se aleja de ti. El solo hecho de que no salgamos corriendo, de que no nos asustemos, de que no nos confundamos, de que no nos angustiemos, de que no nos desesperemos, solo eso ya es gracia. ¿Me comprenden? Y por eso lo dice tan bellamente ella. Pero yo sé, y tú también lo sabes, aquí me encanta eso porque ella tiene frente a Dios una inmensa libertad. Yo lo sé y tú también lo sabes. Es decir, somos dos los que sabemos. Él que lo sabe todo y yo que lo estoy sabiendo. ¿Vale? Porque no se trata de andar como con ignorancia. Ella sabe lo que siente. Hay que saberse decir, yo quiero esto, yo deseo esto, yo tengo este límite, esta soberbia se llama soberbia, esta depresión se llama depresión, este gesto de lujuria se llama lujuria, esta ira se llama ira, esta ambición se llama ambición, y estas ganas de amar más y de ser santo también es cierta, ¿vale? Porque nos invalidamos, nos negamos, nos anulamos a nosotros mismos. Ella lo dice claramente, pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces, ojo, la imperfecta criaturita, aquí se llama imperfecta, y fuera de esa criaturita, aún siguiendo en su lugar, es decir, bajo los rayos del sol, acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Y mire cómo describe como una niña, pero de una manera muy gráfica, las distracciones. Y dice, coge un granito acá y allá, corre tras un gusanito, luego encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con la flor. En una palabra, el pobre pajarito, al no poder cernerse como las águilas, se sigue entreteniendo con las bagatelas de la tierra.
Ojo, ¿cuáles son los gusanitos? ¿Cuáles son los charquitos? ¿Cuáles son las flores en las cuales muchas veces ni siquiera son flores, sino unas cosas tontas en las que nosotros nos distraemos? En las que nos perdemos, en las que nos confundimos. Miren el realismo de ella. Entonces, aquí en esa tonalidad tan femenina, pero tan profunda, pero yo podría llegar al sacramento de la reconciliación y decirle: Padre, me he entretenido en este charquito, teniendo sed, me he ido a beber en cualquier pocito, me he entretenido con este animalito que no era más que un contentillo, etcétera, etcétera, que me distrae de lo esencial, que voy perdiendo el deseo del vuelo. Sí, eso es. Eso exige de nosotros una atención más delicada, más cuidadosa, no andar tan por... Teresita es una profunda observadora del ser humano, sobre todo observándose a ella misma, porque ella está hablando de ella, no de los demás, de ella. No es que haya ella, la experiencia del mundo que tenía era muy relativa, aunque ya en un viaje a Roma, cuando fue, como vieron en el video, a pedirle al Papa que la dejara entrar antes de los 15 años al Carmelo, ella viajó con muchos sacerdotes en una excursión desde Francia, y ella tiene varias observaciones de la niña, inclusive dice, ¿cómo hay que orar por los sacerdotes? ¿Qué vería ella? ¿Qué sentiría ella? Y dice entonces, que se pierde a veces, ¿no? Por donde voy. Yo me perdí. Así, pero ya. Pero bien, entonces lo sigo así. Sin embargo, después de todas sus travesuras, esta es otra expresión que me encanta, Teresita habla de esa criatura débil y de todas esas distracciones, y ¿sabe cómo llama el pecado? Travesuras. Si ustedes van donde el padrecito fulano y Padre, vengo a pedirle perdón de mis travesuras, el curita seguramente ignorante dice, es que usted se cree que una niñita, pero sí, nuestros pecados, nosotros no somos tan malos como nos hacen creer. Somos más bien un poco tontos, torpes, ignorantes, distraídos, y tenemos muchas travesuras que nos quitan el vuelo, ¿vale? No se den tanta importancia creyéndose los grandes pecadores. Tomen en serio sus travesuras. Yo cuando me veo un poco así como acoquinado, porque a pesar de mis buenas intenciones todos los días la embarro, entonces digo, bueno, arreglemos esto, mis travesuras de hoy, y casi siempre me río de mis tonterías. Relativicen un poco. Y dice, el pajarillo, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morirse de arrepentimiento, se vuelve hacia su amado sol, expone a sus rayos bienhechores sus alitas mojadas y gime como las golondrinas. Es una coqueta con Dios, lo seduce con ese lenguaje, reconoce su debilidad, pero lo que tiene la certeza es que la ama y dice, no se va a esconder. A veces yo encuentro eso, llegan, no, dice, y a quién mató, pues que viene tan desesperado. Es que yo soy lo peor del mundo. Entonces yo le digo, entonces voy a hacerme a un ladito, porque si usted es lo peor, qué miedo, ¿no? Por favor, sí, tomar en serio nuestras travesuras, pero no hacer de nuestra condición débil, frágil, de pecadores, como el monumento. Aquí está clarísimo, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morirse de arrepentimiento. Muchas de los movimientos espirituales de hoy es dele palo para que se arrepiente, para que se sienta pecador, y te examinan.
Uy, Dios mío, a veces unas listas de las confesiones parecen más bien una tabla contable con porcentajes. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué idea de Dios tenemos los cristianos de hoy? No, entonces va y expone a los rayos bienhechores sus alitas mojadas y gime, coqueta con Dios. La única forma de vencer a Dios es con el amor. Y el amor es sincero, honesto, limpio. Lo hice y qué. Algunos creen que señalándolo a uno lo convierten. A veces la mejor forma de ayudarle a un hermano es una delicada complicidad. Sé por dónde vas y no me escandalizo. Dios sabe más que nadie de qué estamos hechos. Dios no es tonto y sabe con quién se mete. Dios es puro amor y se la ha jugado toda con nosotros. Bueno, ya sí, ahora sí, me dieron un cuarto de hora y ya. Ahora vamos a terminar el ratico conmigo con esta plegaria muy linda. No sé si esta o la que usamos durante la visita de las reliquias. Se ponen de pie, por favor. Nos ponemos la mano en el corazón, miramos la imagen de Teresita y decimos, Santa Teresita, pequeña flor, toma del cielo una flor y envíamela con un mensaje de amor. Dile al Padre misericordioso que atienda mi súplica, que le hago con confianza de niño, con confianza de hijo. Guardamos silencio y le pedimos la gracia de esta tarde, y es que estemos ciertamente convencidos de la necesidad, de la urgencia y de la posibilidad de la santidad. Digamos juntos, dile al buen Dios que yo le prometo amarlo y hacerlo amar. Amén.